Parece una idea salida de la ciencia ficción, pero no lo es. Imagina una estrella similar al Sol llegando al final de su vida, creciendo hasta volverse cientos de veces más grande, expandiendo sus capas externas como un océano de fuego que lo devora todo a su alrededor. En ese proceso, cualquier planeta cercano debería quedar completamente envuelto por temperaturas extremas, fricción brutal y fuerzas gravitacionales capaces de desintegrarlo. Nada tendría que resistir ahí dentro. Nada debería salir intacto de un entorno donde el plasma alcanza miles de grados y la materia es comprimida y arrastrada sin piedad. Y sin embargo, los astrónomos han detectado señales que sugieren algo extraordinario. Un objeto con masa planetaria que podría haber soportado el interior de una gigante roja. No estamos hablando de un pequeño fragmento errante, sino de un cuerpo que conserva características que apuntan a un pasado mucho más grande. ¿Cómo puede algo sólido mantenerse cuando la estrella que lo rodea se transforma en un infierno expansivo? ¿Qué procesos físicos permitirían que un planeta no solo entre en la atmósfera de su estrella moribunda, sino que continúe existiendo después? Este escenario desafía modelos tradicionales de evolución estelar y de dinámica orbital. Durante décadas, las simulaciones indicaban que el destino de los planetas cercanos era inevitable: ser absorbidos y desintegrados. Pero el universo, una vez más, parece tener matices que apenas empezamos a comprender. Lo que está en juego no es solo la historia de un mundo distante, sino la manera en que entendemos el ciclo de vida de las estrellas y el futuro de sistemas como el nuestro. La evolución de una estrella no es un proceso silencioso ni sencillo. Cuando una estrella similar al Sol agota el hidrógeno en su núcleo, comienza a fusionar otros elementos y su estructura interna cambia de forma radical. Esa transformación provoca que sus capas externas se expandan hasta convertirla en una gigante roja. En esa etapa, puede alcanzar un tamaño tan grande que engulle a los planetas más cercanos. Mercurio y Venus, por ejemplo, no tendrían ninguna oportunidad cuando nuestro Sol atraviese esa fase dentro de miles de millones de años. En los últimos años, telescopios espaciales y observatorios terrestres han identificado señales irregulares en ciertas estrellas evolucionadas. Cambios en el brillo, alteraciones en la rotación estelar y firmas espectrales inesperadas han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que algunos planetas no desaparezcan por completo. En lugar de eso, podrían perder gran parte de su masa, quedar reducidos a núcleos densos o modificar su órbita de maneras que antes no se contemplaban. Hoy vamos a profundizar en esta evidencia, en los datos observacionales y en las teorías físicas que intentan explicar cómo un planeta podría atravesar el interior de una gigante roja y seguir existiendo. Si te interesa el universo, la evolución estelar y el destino de los mundos, dale like al video para apoyar este contenido y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o de qué país nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llega esta pasión por el cosmos. Cuando una estrella como el Sol entra en la fase de gigante roja, el proceso está gobernado por principios físicos bien establecidos. El núcleo, agotado de hidrógeno, se contrae bajo su propia gravedad, aumentando su temperatura. Esta contracción provoca que las capas externas se expandan de manera enorme. La estrella puede crecer hasta cientos de veces su tamaño original, mientras su superficie se enfría ligeramente, adquiriendo el característico tono rojizo que da nombre a esta etapa. El aumento de tamaño implica que cualquier planeta que orbitaba en regiones internas queda inmerso en la atmósfera estelar. Pero no se trata de una atmósfera como la de la Tierra. Es un entorno compuesto de plasma con densidades bajas comparadas con un sólido, pero con temperaturas altísimas y una fricción constante. Cuando un planeta entra en esa envoltura gaseosa, experimenta un arrastre significativo que reduce su velocidad orbital. Esa pérdida de energía provoca que espirale lentamente hacia el núcleo estelar. Durante ese descenso, las fuerzas de marea se intensifican. La gravedad diferencial entre el lado del planeta más cercano al núcleo y el más lejano genera tensiones internas. Si el planeta es gaseoso, como Júpiter, sus capas externas pueden comenzar a desprenderse. Si es rocoso, el calor extremo puede fundir su superficie. En muchos modelos, el resultado final es la destrucción total o la evaporación progresiva del cuerpo planetario.
Sin embargo, observaciones recientes han mostrado indicios de que este destino no siempre es absoluto. Algunas estrellas gigantes presentan rotaciones más rápidas de lo esperado. Una explicación plausible es que hayan absorbido un planeta y transferido parte de su momento angular a la estrella. Ese intercambio de energía puede modificar tanto la estructura estelar como la órbita del planeta involucrado. En ciertos casos, se han detectado objetos extremadamente cercanos a estrellas que ya pasaron por la fase de gigante roja y se han convertido en enanas blancas. Estos objetos tienen masas y densidades compatibles con núcleos planetarios. Esto sugiere que, aunque las capas externas de un planeta puedan perderse durante la interacción, su núcleo podría sobrevivir al proceso. La clave está en la masa y la composición. Un planeta masivo, con un núcleo denso de hierro y silicatos, podría resistir mejor la erosión térmica. Además, si la interacción ocurre en etapas específicas de la expansión estelar, la envoltura puede no ser lo suficientemente densa como para desintegrarlo por completo antes de que la estrella expulse sus capas externas y se contraiga hacia su fase final. Otro factor importante es el tiempo. La fase de gigante roja, aunque violenta en términos astronómicos, no es eterna. Puede durar cientos de millones de años, pero los cambios más extremos suceden en intervalos más cortos. Si el planeta logra estabilizarse en una órbita más interna, sin ser completamente destruido, antes de que la estrella pierda masa y reduzca su tamaño, podría quedar orbitando el remanente estelar. Este escenario no contradice la física conocida, pero sí obliga a refinar los modelos. Las simulaciones deben considerar no solo la destrucción, sino también la supervivencia parcial. La interacción entre estrella y planeta es un proceso dinámico, con intercambio de energía, pérdida de masa y cambios estructurales en ambos cuerpos. Lo que antes se consideraba un final definitivo, ahora se entiende como un proceso más complejo. Un planeta puede ser transformado, erosionado y reducido, pero no necesariamente eliminado por completo. Esta posibilidad abre nuevas preguntas sobre la frecuencia de estos eventos y sobre cuántos sistemas estelares podrían albergar remanentes planetarios extremadamente cercanos a sus estrellas evolucionadas. La evidencia no proviene de una sola observación aislada, sino de múltiples estudios que combinan espectroscopía, análisis de tránsito y modelado computacional. Cada dato aporta una pieza al rompecabezas. Y aunque todavía no existe una confirmación absoluta de todos los mecanismos involucrados, la tendencia apunta a que la supervivencia parcial es físicamente viable bajo ciertas condiciones específicas. La idea de un planeta que soporta el interior de una gigante roja deja de ser una exageración y se convierte en una hipótesis sustentada por datos. No significa que sea común, pero sí que el universo permite escenarios más variados de lo que imaginábamos hace apenas unas décadas. La posible supervivencia de un planeta dentro de una gigante roja no solo cambia la manera en que entendemos la interacción entre estrellas y mundos cercanos, también obliga a replantear el destino de sistemas planetarios completos. Cuando una estrella pierde masa durante su fase de gigante roja, esa pérdida no ocurre de forma silenciosa. El material expulsado modifica el equilibrio gravitacional del sistema. Al disminuir la masa estelar, las órbitas de los planetas más lejanos pueden expandirse. Es un reajuste dinámico que puede salvar a algunos mundos y condenar a otros. En el caso de un planeta que haya penetrado la envoltura estelar, el proceso es todavía más complejo. La fricción dentro del plasma provoca que el planeta transfiera energía orbital a la estrella, acelerando su rotación. Este fenómeno ha sido detectado en varias gigantes rojas que giran más rápido de lo que predicen los modelos estándar. Esa rotación anómala es una pista indirecta de que algo masivo interactuó con la estrella en el pasado reciente. Al mismo tiempo, el planeta sufre una intensa pérdida de masa. Si originalmente era un gigante gaseoso, sus capas externas pueden evaporarse casi por completo. Lo que quedaría sería un núcleo extremadamente denso, compuesto de elementos pesados. Ese núcleo podría ser comparable en tamaño a la Tierra, pero con una masa mucho mayor debido a la compresión gravitacional previa. En observaciones de enanas blancas, se han encontrado indicios de objetos con estas características orbitando a distancias sorprendentemente pequeñas. La física detrás de esta supervivencia parcial
involucra equilibrio entre fuerzas térmicas, gravitacionales y dinámicas. La temperatura en la envoltura de la gigante roja es altísima, pero la densidad puede ser relativamente baja en ciertas regiones. Esto significa que el planeta no se encuentra dentro de un sólido compacto, sino en un medio gaseoso extremadamente caliente. La erosión ocurre por ablación térmica y arrastre dinámico, no por colisión directa con materia sólida. Otro elemento crucial es la rapidez con la que la estrella expulsa sus capas externas. Durante las etapas finales de la fase de gigante roja, la estrella puede desprender gran parte de su envoltura, formando una nebulosa planetaria. Cuando eso sucede, el núcleo estelar queda expuesto y se convierte en una enana blanca. Si el planeta logra resistir hasta ese momento sin ser completamente destruido, la reducción repentina de masa estelar puede estabilizar su órbita y evitar que siga descendiendo hacia el núcleo. Las simulaciones numéricas más recientes muestran que el resultado depende de parámetros muy específicos: masa inicial del planeta, composición interna, distancia orbital original y momento angular transferido. No todos los planetas tienen oportunidad. De hecho, la mayoría probablemente no sobreviva. Pero el simple hecho de que algunos escenarios permitan la permanencia de un núcleo remanente cambia la narrativa tradicional de destrucción total. Este conocimiento también tiene implicaciones directas para el futuro del sistema solar. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol entrará en su fase de gigante roja. Mercurio casi con seguridad será absorbido. Venus también tiene altísimas probabilidades de quedar envuelto. La Tierra se encuentra en una zona límite, según distintos modelos. Algunos cálculos indican que podría ser alcanzada por la expansión solar. Otros sugieren que la pérdida de masa del Sol podría empujar su órbita ligeramente hacia afuera. En cualquiera de los casos, las condiciones superficiales serían imposibles para la vida mucho antes de cualquier contacto directo con la envoltura solar. Si un planeta rocoso puede resistir parcialmente el interior de una gigante roja, eso significa que incluso en el escenario más extremo podría quedar un núcleo sólido orbitando la futura enana blanca, que será el Sol. No sería un mundo habitable, pero sí una prueba física de que la destrucción no siempre es absoluta. La materia no desaparece, se transforma y se redistribuye bajo nuevas condiciones gravitacionales. Las observaciones continúan. Telescopios espaciales dedicados al estudio de exoplanetas y de estrellas evolucionadas siguen recopilando datos sobre variaciones de brillo, espectros químicos y movimientos orbitales. Cada nuevo sistema descubierto aporta información para ajustar los modelos. La ciencia avanza refinando hipótesis, descartando algunas posibilidades y fortaleciendo otras. La idea de un planeta que atraviesa el interior de una estrella gigante roja y continúa existiendo no contradice las leyes de la física. Lo que hace es ampliar nuestra comprensión de cómo esas leyes operan en condiciones extremas. El universo no funciona en términos absolutos de blanco o negro. Funciona en rangos de probabilidad, en equilibrios delicados y en interacciones complejas que pueden producir resultados inesperados. Lo más fascinante es que estos procesos no son raros en la escala cósmica. Miles de millones de estrellas similares al Sol experimentarán fases de gigante roja a lo largo de la historia del universo. Eso significa que este tipo de interacción estrella-planeta podría estar ocurriendo constantemente en distintos rincones de la galaxia. Cada caso puede tener un desenlace diferente dependiendo de sus parámetros iniciales. La investigación sobre estos sistemas no solo responde a una pregunta puntual, también ayuda a comprender la arquitectura final de los sistemas planetarios y la distribución de materia pesada alrededor de enanas blancas. Algunos de los elementos detectados en atmósferas de enanas blancas parecen provenir de restos planetarios que fueron desintegrados parcialmente. Esa contaminación química es otra evidencia indirecta de la intensa interacción entre estrellas moribundas y sus planetas. En última instancia, el concepto de supervivencia dentro de una gigante roja no implica que un planeta salga intacto y sin cambios. Implica transformación extrema, pérdida de masa, alteración estructural y una nueva configuración orbital. Sobrevivir en términos astronómicos no significa conservar la forma original, sino permanecer como entidad gravitacional reconocible, después de atravesar condiciones que parecían definitivas.
Este panorama redefine la manera en que entendemos la evolución cósmica. Las estrellas nacen, evolucionan y cambian radicalmente. Los planetas también. Y en ese proceso, las interacciones pueden ser más resilientes de lo que pensábamos. La ciencia no se basa en suposiciones, sino en datos observables y modelos verificables. Y esos datos nos están mostrando que el universo guarda escenarios donde la resistencia planetaria es posible, aunque sea en formas transformadas. Cuando se analiza con mayor profundidad este tipo de sistemas, surge una pregunta inevitable. ¿Con qué frecuencia puede ocurrir realmente este fenómeno en la galaxia? Para responderla, los astrónomos no se basan en casos aislados, sino en estadísticas derivadas de miles de estrellas observadas en diferentes etapas de su evolución. Gracias a misiones espaciales dedicadas a la detección de exoplanetas, hoy sabemos que los sistemas planetarios son comunes. Esto implica que, cuando una estrella similar al Sol envejece y se convierte en gigante roja, existe una probabilidad significativa de que tenga planetas cercanos susceptibles de interactuar con su envoltura expandida. Las simulaciones poblacionales indican que los planetas masivos que orbitan relativamente cerca de sus estrellas son los principales candidatos a experimentar este proceso de inmersión parcial. Un planeta con masa comparable o superior a la de Júpiter posee una gravedad propia suficientemente intensa como para mantener unido su núcleo incluso bajo condiciones extremas. Sin embargo, sus capas externas gaseosas son vulnerables a la evaporación térmica. Este fenómeno se conoce como escape hidrodinámico y ocurre cuando la energía térmica supera la energía gravitacional que mantiene unida la atmósfera del planeta. En un entorno como el de una gigante roja, este proceso puede ser extremadamente eficiente. A medida que la estrella pierde masa mediante vientos estelares intensos, el sistema planetario se reconfigura. La reducción de masa central provoca que las órbitas externas se expandan, mientras que los cuerpos que ya han perdido energía por fricción pueden quedar atrapados en órbitas extremadamente cercanas al núcleo remanente. Cuando la estrella finalmente colapsa hacia su fase de enana blanca, el equilibrio gravitacional cambia nuevamente. En este punto, el objeto sobreviviente puede quedar orbitando a distancias sorprendentemente pequeñas, completando revoluciones en cuestión de horas o días. La evidencia observacional que respalda estos escenarios proviene de mediciones precisas de variaciones de brillo estelar y de análisis espectroscópicos detallados. Cuando un objeto masivo orbita muy cerca de una enana blanca, puede producir ligeras variaciones en la luz que recibimos desde la Tierra. Además, si el objeto pierde material residual, este puede formar un disco de escombros alrededor de la estrella. Ese material deja una firma química detectable en el espectro estelar. La presencia de elementos pesados como hierro, calcio o magnesio en la atmósfera de una enana blanca indica que restos planetarios han sido recientemente incorporados a su superficie. Estos indicios no significan que todos los planetas cercanos sobrevivan. De hecho, la mayoría probablemente sea destruida por completo. Pero el universo no funciona en términos absolutos. Existen márgenes de posibilidad donde ciertas combinaciones de masa, distancia orbital y tiempos de evolución permiten resultados distintos a la aniquilación total. Esa es la parte que resulta científicamente fascinante. La supervivencia no es la norma, pero tampoco es imposible. Este conocimiento también modifica la manera en que interpretamos la diversidad de sistemas planetarios observados en la actualidad. Durante años se pensó que la arquitectura de un sistema quedaba definida principalmente en su etapa temprana de formación. Sin embargo, ahora entendemos que la evolución estelar puede reestructurar profundamente esa arquitectura miles de millones de años después. Lo que vemos hoy alrededor de una enana blanca es el resultado de un proceso dinámico que incluyó expansión estelar, pérdida de masa, interacciones gravitacionales y posibles colisiones. En términos físicos, la clave está en el balance entre energía orbital y disipación térmica. Si la disipación es demasiado intensa y prolongada, el planeta será absorbido completamente. Si el proceso ocurre en una ventana temporal donde la estrella pierde masa con rapidez suficiente, el planeta puede estabilizarse antes de alcanzar el núcleo estelar.
Es un equilibrio delicado que depende de parámetros muy específicos. Pensar en el futuro del sistema solar bajo esta perspectiva cambia la narrativa tradicional. No se trata únicamente de imaginar una expansión solar que arrasa con todo. Se trata de entender que el resultado final puede incluir remanentes sólidos orbitando el núcleo muerto del Sol. Aunque la Tierra no mantendría condiciones habitables mucho antes de ese momento, el núcleo de nuestro planeta podría persistir como objeto gravitacional durante miles de millones de años adicionales. El estudio de estos fenómenos también aporta información sobre la química cósmica. Cuando restos planetarios son absorbidos por una enana blanca, los elementos pesados que detectamos nos ofrecen una especie de autopsia química del planeta destruido o erosionado. Esto permite reconstruir su composición interna sin necesidad de observarlo directamente. Es una forma indirecta pero poderosa de investigar la estructura de mundos que ya no existen en su forma original. En última instancia, la idea de un planeta que atraviesa el interior de una gigante roja y continúa existiendo no representa una excepción mágica a las leyes físicas. Representa una manifestación compleja de esas mismas leyes bajo condiciones extremas. La gravedad, la termodinámica y la dinámica orbital siguen siendo las protagonistas. Lo que cambia es nuestra comprensión de cómo interactúan en escenarios límite. Cada nuevo descubrimiento obliga a refinar modelos, ajustar ecuaciones y reconsiderar probabilidades. La ciencia no se construye sobre certezas absolutas, sino sobre aproximaciones cada vez más precisas a la realidad observable. Y en ese proceso, el universo continúa mostrando que es más diverso y dinámico de lo que las primeras teorías sugerían. Así, el concepto de supervivencia planetaria dentro de una estrella gigante roja deja de ser una afirmación espectacular para convertirse en una hipótesis científica respaldada por observaciones, cálculos y simulaciones. No implica invulnerabilidad, sino resistencia parcial y transformación profunda. No describe un mundo intacto, sino un núcleo que logra mantenerse unido después de atravesar condiciones extremas. Este escenario amplía nuestra visión del ciclo de vida estelar y del destino de los sistemas planetarios. Nos recuerda que incluso en las fases más violentas de la evolución cósmica pueden surgir resultados inesperados, no porque las leyes cambien, sino porque su interacción es más rica de lo que imaginábamos.